Bueno, bienvenidos todos otra vez a esta charla, la primera de muchas que vamos a hacer en colaboración entre Vida y BioInnova. Eh, Esta herramienta tan práctica propuesta por Observation.org, que ya venimos hace un tiempo promoviéndola y desde entonces ha tenido muchas nuevas funciones y actualizaciones que nos va a enseñar un poco sobre ello la bióloga Marta Villazán desde España, en representación de BioInnova. Así que gracias Marta y gracias a todos los que participan de este pequeño taller. Bueno, Adelante. pues muchas gracias por haber aguantado hasta que hemos conseguido volver a conectarnos, que aunque estemos en España también a veces se nos va la luz y tenemos problemas con la conexión. Bueno, creo que se ve ya mi pantalla, ¿verdad? Si me lo podéis confirmar. ¿Cristian? Correcto, todo Sí, perfecto. ya. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con esta charla que es sobre ciencia ciudadana y el uso de las dos aplicaciones que tiene observation.org, que son OpsMap para Android, que tiene una versión que se llama iOps para iPhone, que esa no la vamos a ver ahora. Necesitaríamos hacer una presentación solo de ese porque es totalmente diferente, aunque los rudimentos son los mismos. Y Ops Identify, que es una aplicación nueva que se ha sacado este año pasado de la mano de la nueva inteligencia artificial que han desarrollado. Y bueno, vamos a ver 4 partes. Vamos a ver una introducción a lo que es la ciencia ciudadana. Vamos a ver qué es observation.org y las aplicaciones que tiene, qué utilidades tiene y cómo se usa. Y luego las nuevas actualizaciones que presentan, porque en los últimos meses se han hecho actualizaciones casi cada semana. Y bueno, empezaremos viendo qué es la ciencia ciudadana, que es se define como el compromiso de la ciudadanía en general en actividades de investigación científica. Es decir, que acerca la ciencia a toda la gente de a pie, ¿no? Ya no es una cosa que solamente hacen los científicos, que están ahí apartados como de la realidad, ¿no? Que viven en su torre de marfil. No, ahora la ciencia es algo que todos podemos hacer y en lo que todos podemos participar. Y esto implica que la gente aprenda, que mantenga un compromiso, ¿no? Que se comprometa con esta actividad. Y además, una cosa muy importante que es que democratiza la toma de decisiones. Es decir, que si ahora resulta que llega a un sitio en el que se nota por ciencia ciudadana que ha habido un descenso de la biodiversidad y hay que proteger ese lugar para que no siga degradándose, y eso se ha hecho tomando datos con la gente del área, la gente, digamos que va a ser partícipe de la decisión de proteger ese sitio. Probablemente esa decisión salga de ellos y no de alguien que viene aquí y impone este territorio hay que protegerlo porque yo lo digo, porque yo lo he estudiado, ¿no? Si entre todo el mundo se estudia, todo el mundo lo comprende, lo ve, lo asume como propio y se democratiza esta toma de decisiones, lo cual es algo muy importante. La ciencia ciudadana está dentro del movimiento Open Science, que es ciencia abierta, que es un movimiento que empezó en la Unión Europea y se ha ido extendiendo a todo el resto del mundo sobre abrir la ciencia y acercarla a todo el mundo, desde los más pequeños hasta cualquiera que queramos participar. Y las características son que son de una forma voluntaria, que es participativa y que es transversal a otras actividades. La ciencia ciudadana no es algo nuevo, de hecho es una de las formas de ciencia más antiguas del mundo. Tenemos aquí 2 fotos, la de Thoreau y Linneo, que son de las primeras personas que empezaron a hacer ciencia ciudadana. Thoreau, cuando él estaba en su casa, empezó a apuntar pues todos los insectos que veía, las aves, cuando venían, las flores que se abrían, las flores que no se abrían, cuando migraban los pájaros, y esos datos, por ejemplo, se están usando hoy en día para comparar cómo ha evolucionado o cómo ha cambiado la fenología de algunos animales y de algunas plantas.
Y Linneo también fue uno de los primeros en utilizar la ciencia ciudadana, porque él, evidentemente, no viajó a todos los rincones del mundo para ver todos los animales, para poderlos describir y ponerles un nombre científico. Todos los animales y plantas que él clasificó, sino que él escribió un montón de cartas pidiendo, oye, ¿qué habéis visto? ¿Cómo son? ¿Qué características tiene? Hazme un dibujo. Y a todo el mundo le pedía además que escribiera a todos sus conocidos para que le comentaran todas las plantas y animales que pudieran. Entonces, él así pudo, con ciencia ciudadana de un montón de gente que observaba su entorno, establecer los nombres científicos, que Linneo, por si acaso alguien no lo sabe, fue la primera persona que estableció la nomenclatura científica tal como la conocemos hoy en día, de nombre de especie en 2 palabras, lo que viene siendo el género y el nombre específico. Y aunque no es una forma de hacer ciencia nueva, sí que produce conocimiento nuevo. Y al tener a tanta gente implicada, esto tiene menos limitaciones de escala. Eso significa que se pueden hacer cosas con muchos más datos porque tenemos a mucha más gente recogiendo datos. Entonces, esa limitación de solamente soy una persona o somos un equipo de 5 personas tomando datos de un área de la floración de tal planta, pues podemos ser un montonazo de personas, miles de personas, observando las plantas de su alrededor y anotando su floración. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y además implica la difusión de este conocimiento de una forma libre, abierta, accesible. Se permite que los resultados de estos estudios que se hacen con ciencia ciudadana tienen que ser accesibles a todo el mundo, porque si no, significa que alguien se está quedando eso para ellos. Y la ciencia ciudadana es abierta en ese sentido también. Entonces, todos los artículos que se publican con datos de ciencia ciudadana son artículos que son accesibles para todo el mundo, de forma gratuita. Y además la ciencia ciudadana es masiva. Y al ser masiva, al tener a un montonazo de gente tomando datos, eso lo que hace es reducir el error y producir una validación por cantidad en vez de por exactitud de los resultados. Y lo cual le da mucha robustez a esos resultados, ¿no? Al tener a mucha gente se minimiza el error de que se puede tener a la hora de la toma de datos. En ciencia ciudadana hay 3 tipos, bueno, se pueden hacer clasificación en 3 tipos de proyectos, ¿no? Contributivos, que sería un proyecto en el que los ciudadanos pueden contribuir de una forma puntual y como anecdótica, ¿no? Bueno, hay un trabajo, un proyecto ahora mismo abierto sobre los meloidos, ¿no? Y bueno, pues yo he visto un escarabajo, pues lo apunto y lo envío y ya está. Y esa ha sido mi contribución, ¿no? Ese es un programa contributivo. Uno colaborativo es en el que ya implica bastante más compromiso. Yo todos los días salgo, hago un transecto y apunto todos los meloidos, todos los escarabajos que vea. Y entonces ya es como más colaborativo y además suele implicar a un grupo más amplio de personas. Y luego están los co-creativos, que ese es un proyecto que no es que salga de los científicos y permita a los ciudadanos participar, que son los otros 2, sino que son proyectos que directamente salen de los ciudadanos con la... hay alguien que ha entrado con el micro abierto. Entonces, los proyectos co-creativos, el proyecto en sí sale de la ciudadanía, con el asesoramiento de los científicos para que tenga validez científica, pero es un proyecto que sale de la mano de entre la ciudadanía y los científicos. Y estos datos que se toman con ciencia ciudadana, se toman con la multitud de aplicaciones que tenemos, porque ahora mismo todo el mundo lleva un ordenador súper potente en el bolsillo, que es el smartphone, pues hay un montonazo de aplicaciones que nos permiten tomar esos datos, ya sean fotografías, sonidos, observaciones, lo que sea. Y entonces, al final, ¿qué pasa? Todos esos datos, como hay muchas aplicaciones, ¿se diluyen? No, al final todos van al mismo lugar, a GBIF, que es la Global Biodiversity Information Facility. Es una base de datos mundial de datos de biodiversidad. Y de esta base de datos, normalmente, cuando hay alguien que quiere hacer un trabajo o una investigación sobre una especie, sobre un ecosistema, sobre un gen,
entra aquí y ve qué datos se han aportado con Ciencia Ciudadana, por ejemplo. Entonces, de aquí es, digamos, como una especie de lugar al que van todos. Entre muchas aplicaciones, pues tenemos que Observation aporta más de 70 millones de observaciones a GBIF, que es bastante más que iNaturalis. Otras aplicaciones que son generalistas, como el sistema sueco, aportan un poco más. Pero no podemos tampoco competir con aplicaciones específicas como eBird, que tiene 1.000 millones de aportaciones. Entonces, bueno, porque el sistema es distinto y tiene otro público. Pero Observation, que es una aplicación generalista que puede registrar cualquier animal, planta, musgo, etcétera, como vamos a ver ahora, está muy bien. Es en la tercera posición. GBIF es la mayor red de datos de biodiversidad del mundo. Es un sistema que surgió de la Unión Europea. A principios del siglo XXI se decidió que era necesario tener una base de datos con este tipo de datos y se financia desde Europa, aunque ahora mismo tiene datos de todo el mundo. Permite la consulta de datos científicos en un solo portal, no tienes que ir buscando a ver quién tiene qué datos y juntarlos tú. Tiene acceso libre, abierto y gratuito para todo el mundo. Cualquiera puede entrar y bajarse los juegos de datos de la especie que necesite. Tiene una cosa muy buena que es la interoperabilidad y la interconexión, es decir, que los datos de cualquier aplicación se suben aquí. Entonces las tiene interconectadas y se puede operar entre todas las bases de datos de todas las aplicaciones. Y tiene todo tipo de datos, desde datos sobre genes hasta datos de ecosistemas, pasando por datos de especies. Entonces, GBIF es, digamos, el corazón donde van todos los datos. Entonces, esto lo digo sobre todo porque hay gente que dice, no, es que si diversificamos, pues al final los datos se pierden, se diluyen. No, todo va a la misma base de datos mundial y se trabaja muchísimo para que los datos que entren aquí sean datos de calidad, que estén validados por expertos, por lo menos desde observado. Se trabaja para que los datos estén validados por un montón de expertos que saben que son expertos en lo suyo y esos datos sean fiables.